Bienvenida, bienvenido a Ser Vos, un podcast donde exploraremos la energía creativa, el ser y nuestras formas de expresión. Soy Lucía Dota y te invito a que encendamos juntos nuestra llama creativa. Una de las cosas que más me quedó de cuando estudié en la facultad fue el primer axioma de comunicación de Paul Watzlawick, que dice: es imposible no comunicar. Si me preguntás ahora cuáles son los otros axiomas, no tengo la menor idea porque siento que solo retuve ese y hace 23 años cuando lo escuché por primera vez me había impactado muchísimo y me sigue pareciendo súper potente. Entonces, si es imposible no comunicar, quiere decir que todo el tiempo estamos comunicando algo, seamos conscientes o no de ese mensaje que estamos emitiendo. A mí me pasa que siento que soy extrovertida, que puedo hablar ante un público, que no me da vergüenza, pero sin embargo, en muchos momentos, sobre todo cuando era chica, me costaba muchísimo decir o expresar lo que realmente me estaba pasando. Como si la garganta se me cerraba y no podía decir eso que estaba sintiendo. A veces no lo podía decir porque ni siquiera podía entender qué era lo que me estaba pasando, cuáles eran esas emociones, esos pensamientos. Entonces no tenía manera de poderlo transmitir en palabras porque ya había un caos ahí adentro que ni sabía por dónde empezar. Pero otras veces sí me pasaba que sabía qué quería decir y como algo se trancaba y no podía expresarlo. Lo que no era consciente en ese momento es que esos silencios, cuando la garganta se cerraba y no podía expresar ninguna palabra, esos silencios también estaban cargados de significado. Seguramente no el mensaje que me hubiese gustado dar, pero sí estaban diciendo algo también. Cuando empecé a estudiar actuación, empecé a experimentar distintas formas de expresar eso que queremos decir. Desde el tono, desde el gesto, desde la puesta en escena y desde las palabras precisas que elegimos para decir. El contenido y la forma hacen al mensaje. Es tan importante lo que decimos como cómo lo decimos. Cuando estudiaba en la IAM, ahí justamente en el Instituto de Actuación de Montevideo, me enseñaron un concepto de Stanislavski que se llama subtexto, que lo sigo usando mucho hasta el día de hoy en mis clases, que el subtexto es todo lo que está por debajo del texto. O sea, es lo que subyace más allá de las palabras. Todo esto de la forma en cómo lo decimos. El gesto, el tono, la intención, lo que realmente estoy sintiendo y pensando mientras estoy diciendo eso que estoy diciendo. A veces sucede que texto y subtexto no coinciden del todo. Entonces, por ejemplo, si es una ficción, puede ser muy interesante porque le da, si está bien hecho, cierta profundidad y complejidad a eso que estoy viendo. Ahora, en la vida real, en una conversación, si texto y subtexto van por carriles muy diferentes, puede ser que el mensaje no se emita y no se reciba correctamente. El subtexto sería como cuando en una discusión de pareja alguien dice: haz lo que quieras. Y ese haz lo que quieras, si lo tomamos literal, puede ser un mensaje de libertad, pero el subtexto es: no haga lo que quieras. Hay otra intención de fondo. Entonces, tener claro el subtexto cuando hablamos y también cuando estamos siendo receptores del mensaje, me parece que es súper importante. En 2011 tuve la suerte de ir con mi amiga Dana Lieberman a estudiar improvisación a Canadá con Kit Johnston, el gran maestro de la improvisación. Eran 10 días en Calgary, Canadá, con improvisadores de muchas partes del mundo. O sea, una experiencia alucinante. Hasta ahí todo bien. Ahora el problema era que había que improvisar en inglés. O sea, era todo en inglés y había que estar en la clase escuchándolo en inglés e improvisar escenas en inglés. Que yo me manejo bastante con el inglés, pero nunca había estado en una situación de inglés tan profunda, digamos. Y al principio, los primeros días, me pasó como que sentí como si el cerebro se me hubiese colapsado y como que no entendía nada. Sentía que no entendía nada, pensaba que no entendía nada y que menos podía hablar, o sea, y menos improvisar una situación creando un personaje o una historia en inglés. Al paso de los días, como que fui, entrando ahí en ese
clima y algo como que se empezó a abrir y empecé a pasar, a improvisar escenas. Y como el lenguaje era una barrera, empecé a sentir como si algo se hubiese como abierto en mí, en la percepción. Y creo que a todos en el grupo un poco nos empezó a pasar eso. Y empezamos a entendernos más allá del lenguaje, más allá de las palabras en sí. Había como un entendimiento de lo que el otro quería proponer, más allá de lo que estábamos diciendo estrictamente. Aparte, Kit Johnston hace mucho hincapié en lo gestual, en la intención y en lo que él llamó el estatus. El estatus para mí es una gran herramienta que mis alumnos de impro saben que soy fanática, que tiene que ver, no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico, sino que es quién domina la situación. Que para crear escenas y personajes es súper útil, pero también me parece muy interesante en la vida real, la vida cotidiana, porque nos muestra cómo nos vinculamos con el otro. Que se puede dar entre personas, entre una persona y su espacio físico, entre una persona y un animal, por ejemplo. Entonces el estatus es variable, va cambiando según lo que se dice, según los gestos, según la intención, según la acción. Una persona de estatus alto, por ejemplo, es una persona que ocupa lugar, o sea, ocupa su espacio. No tiene miedo a que la vean, a estar. Entonces habla en un volumen acorde, con seguridad, con firmeza, se sienta y ocupa volumen en el espacio, es segura, va tranquila, mira si quiere mirar a los ojos, pero si no quiere mirar, no mira. O sea, tiene la decisión de mirar o no. Una persona de estatus bajo es una persona que trata de ocupar poco espacio. Entonces ya físicamente está como contraída, tratando de ocupar poquito lugar. Habla más bajito, como tratando que no la escuchen, tratando de no molestar. Duda, de repente se toca la cara como que se está escondiendo un poco para que no la vean. Es como que se tira para abajo. Por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo, no podés ir con el estatus demasiado alto porque no te van a contratar. Y si vas con el estatus demasiado bajo, tampoco te van a contratar. Entonces, lo interesante es tener esta flexibilidad, este balancín que llama Kit Johnston, que es subir cuando tengo que subir, bajar cuando tengo que bajar, y también lo que puedo hacer con el estatus es subir al otro o bajarle al otro. O sea, tengo esas como 4 posibilidades: subirme a mí, bajarme a mí, subir al otro o bajar al otro. Y ahí está ese juego. Entonces, un mismo texto puede ser dicho desde un estatus alto o de un estatus bajo. No tiene que ver con lo que estamos diciendo en sí, sino con cómo lo estamos diciendo. Y acá voy a citar directamente a Kit Johnston en su libro Improvisación y el teatro, que es un libro que lo recomiendo muchísimo, y el capítulo de estatus está buenísimo. Y él dice: repito todos los ejercicios de estatus en jeringoso, para que quede absolutamente claro que lo que se dice no es tan importante como el estatus que se representa. Voy a repetir esta parte. Lo que se dice no es tan importante como el estatus que se representa. Entonces, volvemos un poco a es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando, no solamente con lo que decimos, sino con todo esto que está más allá de las palabras en sí mismas. Voy con un último ejemplo de estatus. ¿Vieron cuando vas caminando por la calle? Vos venís caminando y viene otra persona caminando y quedás enfrentada y pasa como esto que los dos quieren pasar y nadie pasa y no pasa vos, no pasa vos, no pasa vos. Eso es una lucha por el estatus, porque si hay una persona que viene con el estatus muy alto y viene caminando con el estatus altísimo, la otra persona se va a correr y el de estatus alto va a pasar. Entonces, eso es un juego de poder. Es quién domina esa situación. No, pasa vos. Le estoy dando el estatus al otro, ¿no? Le estoy subiendo el estatus al otro. Pasa vos, pasa vos. No, pasa vos, no, pasa vos. Entonces es una lucha ahí por el estatus bajo. No, pasa. ¿A quién no le pasó? No hay un estatus que esté bien o un estatus que esté mal. Lo que plantea Kit Johnston es que lo interesante es ser un experto en estatus. ¿Qué quiere decir? Saber cuándo tengo que subir el estatus y cuándo lo tengo que bajar. Es una persona que va tranquila, que va segura, que puede establecer su autoridad sin miedo y sin castigos. Volviendo a mi experiencia de improvisar en inglés en Canadá, sucedió
que al cabo de los días me di cuenta de que estaba improvisando en inglés y realmente estaba sucediendo esa comunicación. Pero esa enseñanza lo que me dejó, más allá de toda la experiencia, fue haber vivenciado esta capacidad que la empecé a ver como un superpoder de poder entender qué es lo que está pasando más allá de lo que se dice. Desde hace un tiempo, tal vez producto de la edad y de la terapia seguramente, me estoy preguntando qué es lo que quiero decir. ¿Qué es eso que quiero decir yo, Lucía? Y bueno, es una pregunta que no sé si tiene una única respuesta, pero un poco por eso es que estoy con este proyecto de este podcast para poder empezar a poner en palabras ese mensaje que quiero dar, que quiero transmitir. Algunas cosas tienen que ver esto como más público y seguramente otras tendrán que ver más con lo que quiero decir en un nivel más privado. Pero se mueve lo mismo, ¿no? Como ese qué es lo que quiero transmitir. No solo la importancia de eso que no dijimos y que callamos, sino también cuántas veces dijimos cosas que luego nos arrepentimos. El poder que tienen las palabras, esa fuerza que tienen, que pueden hacer tanto bien y hacernos sentir bien y también cuánto nos pueden dañar y herir. Entonces, como estuvimos viendo, es importante el cómo, pero también es importante el qué. Precisamente qué palabras elijo, qué estoy diciendo con esto, con estas palabras concretamente. No sé si conocen el experimento de Masaru Emoto. Masaru Emoto es un investigador japonés que lo que hizo fue exponer agua a determinado grupo de palabras y otras gotas de agua a otro grupo de palabras. Entonces, en el primer grupo, esas gotas de agua estaban expuestas a palabras, pensamientos y música clásica, a palabras como gracias, como te amo, como cosas así más agradables. Y el otro grupo de gotas de agua estaba expuesto a palabras como odio, como te voy a matar, música como más violenta. Y lo que descubrió cuando con esas moléculas de agua cristalizadas las estudió en el microscopio, vio que la imagen que formaban esas gotas, las del primer grupo de palabras agradables, tenían una forma armónica, simétrica, mientras que las otras tenían una forma caótica y deforme. Más allá del experimento en sí, que les recomiendo que lo busquen, todos hemos registrado en el cuerpo esas palabras que nos dijeron que nos hicieron bien y esas palabras que nos dijeron que nos hicieron daño. Porque la palabra es energía y tiene esa fuerza y tiene ese poder. Entonces, ser también conscientes y cuidadosos de qué palabras exactamente estoy diciendo. Hay uno de los 4 acuerdos toltecas, el primero de los 4 acuerdos, que dice: sé impecable con tus palabras. Y tiene que ver con esto, con lo que yo estoy generando con eso que estoy diciendo. No solo al otro, a veces también a nosotros mismos. ¿Qué relato me estoy haciendo a mí, de mí? ¿Qué me cuento de mí misma? ¿Qué me digo? Y eso también va generando, ¿no? Como todas esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, que después se ven traducidas en lo que vamos haciendo, porque yo misma me creo ese relato que me estoy contando de mí. Y el tercer acuerdo, nos salteamos el segundo y el cuarto, pero el tercero dice: no supongas. Y también me parece súper interesante porque tiene que ver no tanto con lo que decimos, sino cuando estamos recibiendo el mensaje. No supongas. Muchas veces nos enroscamos en nuestra propia mente, en la suposición o en el prejuicio de lo que el otro nos está queriendo decir y no estamos realmente en lo que el otro nos está efectivamente diciendo, sino que yo me pongo a pensar en lo que creo que el otro me quiere decir o en lo que yo prejuzgo que el otro va a pensar o va a estar sintiendo y me estoy perdiendo el mensaje en sí por estar como en mí y en mi propio rollo. Esto de ir a chequear con el otro. O sea, vos me estás diciendo que no sé qué, ¿a vos realmente te pasa esto? Porque muchas veces ahí es donde empiezan los problemas en la comunicación, porque yo presupongo que el otro está sintiendo o está pensando algo que no es lo que, capaz que el otro le está pasando otra cosa. Entonces, en ese ir y chequear y preguntar, salir de esa duda, es donde efectivamente sucede en la comunicación y el mensaje. Es cuando puedo realmente conectarme con el otro.
Pero entonces, muchas veces para poder conectar con el otro también tenemos que conectar con nosotros mismos, porque para poder escuchar al otro tengo que también yo estar disponible para poder escuchar. Entonces tiene que ver también con una escucha interna de yo bajar y estar predispuesta y disponible para el otro, para ese acto de comunicación. Ya que es imposible no comunicar, te invito y me invito a comunicar desde nuestro ser más auténtico, a expresarnos libre y creativamente. Entonces, primero preguntarnos qué es eso que queremos transmitir, cuál es el mensaje y encontrarle su forma. Las formas pueden variar. Capaz que la forma es una conversación, es un mensaje de audio, es una carta, es una comida que quiero crear, es un baile, es un poema, es lo que sea o es un silencio. Pero lo importante es que esté en coherencia con quién sos vos y con lo que querés transmitir. En este episodio te quiero recomendar una práctica que hago mucho y que me encanta, que es del libro de Julia Cameron, El camino del artista, que el libro es una joya completa, así que te lo recomiendo completamente. Pero la práctica en sí, puntualmente, se llama las páginas matutinas y se trata de, ni bien te levantás, escribir 3 hojas a mano, o sea, importante que sea escrito a mano, y escribirlas pensando en que nadie va a leer eso, ni siquiera vos mismo. Julia Cameron propone que por lo menos por 3 meses no leas eso que escribiste. Entonces es como si fuese un sacar para afuera todo eso que tenés ahí en tu interior. Y si lo haces a la mañana, cuando recién te despertás, también tiene eso de que estamos como todavía más en contacto con nuestro inconsciente. Entonces esos pensamientos, esas emociones que están ahí por debajo, es más fácil sacarlas como a la superficie. Entonces es una práctica que nos ordena, que nos libera y que nos da también ese contacto con nuestro ser más profundo. Yo hay veces que no lo puedo hacer a primera hora cuando me despierto, hay veces que no me da el tiempo de hacer 3 hojas seguidas, pero bueno, el acto de escribir en el momento que sea y como sea, a mí me resulta muy liberador y me parece muy potente, así que te invito a que lo pruebes si nunca lo hiciste y si ya lo haces, a que me cuentes tu experiencia. A veces tenemos esas palabras que no podemos decir, esas palabras que están trancadas, que se las quisimos decir a alguien y por algún motivo no lo podemos hacer, o porque esa persona ya no está, o por el motivo que sea. Y el simple hecho de escribirlas, de sacarlas de nuestro ser, expresarlas en un papel, ya es sumamente liberador. También nos ordena, a mí me ordena muchísimo, como que me ayuda a estar en mí, a centrarme y estar en contacto con mi ser más profundo. Si algún día me pasa algo, quemen todos mis cuadernos y que nadie los lea. Así que te invito a escribir. Gracias por acompañarme hasta acá. En los próximos episodios de Ser Vos vamos a estar explorando temas referidos a la creación y a la expresión auténticas. Compartí este proyecto con quien creas que le pueda interesar y déjame un comentario en Instagram, @luciadota con _T, en Spotify o en YouTube. Y quiero aprovechar, antes de terminar, a mandarle un saludo a mi amiga María Verdún, que sin ella no hubiese terminado la facultad y no hubiese aprobado Teorías 1. Así que un beso, María, y muchas gracias.